Hablaremos hoy, o haremos hoy, un catálogo de verdugos. Atención. Vamos a decir, para empezar con esta historia de verdugos, que en el antiguo Egipto las ejecuciones se verificaban del siguiente modo. El condenado era despedazado, punto. El encargado de esa atomización de los condenados era el verdugo. También había para los culpables el suplicio de Ma'at. Se llenaba un recipiente de barro cocido, me imagino, ¿no? Con estopa empapada en alquitrán. Repito, estopa empapada en alquitrán. Y allí lo metían al condenado en un recipiente grande, me imagino, un jarrón enorme, lleno de alquitrán y qué sé yo, estopa, una cosa. Más o menos como el mecánico, el suplicio del mecánico. Totalmente, sí, claro. Ahora, agarraban al condenado, que también tenía unas ropas empapadas en alquitrán, lo metían adentro, me imagino que le prenderían fuego. Bien. Otro castigo terrible se aplicaba a las mujeres, pero no ya en Egipto, porque la Biblia exigía que a las mujeres se las sustrajera de las miradas curiosas. Entonces, a la culpable de algún delito se la encerraba en una bolsa y se la arrojaba al agua junto con una gran piedra. En la legislación de los hebreos existía desde luego la lapidación, donde todos arrojaban piedras. La lapidación se realizaba fuera de las murallas de la ciudad y el que arrojaba la primera piedra era el denunciante mismo y no el que estaba libre de pecado, como pedía después el Nazareno, como se pedía por ahí. En Atenas también había pena de muerte, sobre todo para los delitos contra la cosa pública o contra lo sagrado. Antes de la ejecución, tenían por costumbre arrasar la casa del culpable. Y hasta tal punto no debían quedar rastros del criminal que antes de llevar a la víctima al sitio de ejecución se borraba su nombre del cuadro de ciudadanos. Este paso previo constituía un subterfugio legal para que la infamia no recayera sobre su familia a la que acababan de incendiarle la casa, agrego yo. Bien. Las penas principales en Atenas eran decapitación por medio de espadas o lapidación. Puede ser según las leyes de Platón, es decir, según el libro, las leyes de Platón. Sí, claro. Ya que Platón no... Platón condenó además a la justicia ateniense por haber hecho lo que hizo con Sócrates. Puede ser el libro, las leyes, pero más probablemente se trata de un error y han nombrado a Platón queriendo nombrar a Solón. Digo porque esto pasa aquí cada vez que llueve. Sería mucho más lógico. El caso es que, según esas leyes, seas cuales fueren, los magistrados que habían limpiado las evidencias estaban obligados a arrojar la primera piedra como prueba de la sinceridad de la acusación. Me refiero a la lapidación griega, ¿no? El juez en persona era el verdugo. Qué notable, ¿no? Sí. Bien. El veneno también figuraba, aquí hay algunas miradas sonrientes. El veneno también figuraba como castigo. El caso de Sócrates es el más famoso, ya que fue obligado a beber cicuta. Una muerte espantosa, sí. Además. Cuéntela. Los dolores empieza con un ligero calambre en los miembros inferiores, que después se transforma en un dolor agudo en las vísceras, en el vientre, y después un derrame de heces y sangre, y una agonía que puede durar mucho tiempo, sobre todo en un hombre de la contextura que tenía Sócrates, un hombre grandote. Y esto presenciado por alguna gente, lo cual es realmente aterrador del lado de la justicia, ¿no? En Grecia, la manera de pronunciarse los fallos en casos penales varió según las épocas. En un principio, cada juez tomaba una pequeña piedra y la depositaba silenciosamente y de modo secreto en una de dos urnas, la de la muerte o la de la misericordia. Ese sistema de voto secreto molestó a los 30 tiranos, quienes deseaban conocer la opinión de cada magistrado. Y desde entonces el voto se emitió a la vista del público, así como la elaboración de empanadas en algunos restaurantes. También cambiaron las piedras por unas fichas de nácar que se entregaban a los miembros del tribunal en el momento de entrar en sesión. Más tarde se usaron piezas de metal
llamados espondilos, de los cuales los que significaban condena eran negros y agujereados en el medio, y los otros eran blancos y enteros. Quiere decir que si vos agarrabas algo que era negro y tenía un agujero en el medio, es que eras culpable. En Grecia, antes de proceder al voto, le preguntaban al acusado qué castigo creía merecer. Si el acusado decía que merecía una gran pena, el tribunal solía mostrarse indulgente. Lo contrario de lo que hizo Sócrates. Claro, el asunto también es esta responsabilidad acerca de saber o no quién decide la muerte. Los griegos oscilaron mucho entre eso, incluso para decisiones un poco menores, y lo que tenían era una pieza que era como una especie de ficha de casino con un pituto para arriba que podía ser hueco o no. Y uno llevaba el voto hasta la urna tapando la parte de arriba, de modo que jamás se sabía si uno votaba por el sí o por el no. Votaban bajo mano. Exactamente. En tiempos medievales, la mayoría de las ejecuciones de París se verificaban en un lugar llamado Montpoisson, el Monte Veneno. El Monte Veneno. ¿No? Y los acusados se dirigían al lugar del suplicio a pie. Bueno, lo único que falta es que quieran ir en taxi. Sin embargo, parece que en el camino se detenían en un convento donde tenían siempre preparada una mesa con pan y vino, y los acusados disfrutaban de su última comida. Bien, desde los tiempos de San Luis y hasta la Revolución Francesa, los verdugos de París trabajaban en la famosa picota de los mercados. Allí eran expuestos los comerciantes deshonestos que vendían sus productos con pesos falsos o le ponían flores de caléndula a la manteca para hacerla más amarilla, en fin. Alrededor de la picota la multitud se burlaba de los condenados y les arrojaba inmundicias. Qué feo. También se ha dicho que, y especialmente con las horcas y posteriormente con la guillotina, muchas personas acudían a ver las ejecuciones porque se excitaban. Sí, esto es... Se excitaban de un modo sexual. Sí, absolutamente. Hay un episodio que cuenta Casanova, en donde cierto conde, amigo de él, aprovecha para beneficiar a una amiga, aprovechando que había ejecución. En los días del terror blanco incluso había escenas que ya se producían en la vía pública, en medio del desenfreno, era todos contra todos, muramos contentos, qué sé yo. Había bajo el antiguo régimen de Francia un ejecutor, un verdugo en cada distrito. Las provincias del este tenían incluso un verdugo por pueblo. El 10 de junio de 1793, la Convención ordenó a todos los verdugos que fueran distribuidos en el territorio de la República y que aprendieran a usar una nueva máquina. No ordenó que fueran distribuidos, ordenó a todos los verdugos de la nación que aprendieran a usar una nueva máquina de matar, que era la guillotina. El decreto provocó verdadero pánico entre los verdugos porque no simpatizaron con la máquina. Y hay en los archivos nacionales de Francia miles de cartas, un montón de cartas de verdugos que jamás habían tenido que ejecutar a nadie y que se excusaban de aprender a usar la guillotina, alegando inexperiencia o incapacidad. Entonces no quedó en Francia más que un grupo de verdugos. En verdad, la familia Sanson había entrado, que es, digamos, la familia más numerosa y más famosa de verdugos, ya que era costumbre que esa profesión fuera... Aprender, transmitir el oficio de generación en transmitiera de generación. padres a hijos, ¿no? Bueno, la familia Sanson había entrado en la historia de los ejecutores en 1668. Allá, bajo el reinado de Luis XIV, Charles Sanson era un oficial y tuvo un accidente y fue trasladado a casa de un vecino y allí fue atendido y cuidado por la hija del tipo que lo había rescatado, ¿no? La muchacha se llamaba Margarita y Sansón, como suele ocurrir, se enamoró y se hicieron amantes. Una vez curado, Sansón dejó la casa, pero continuó viendo a Margarita. Lo hacía cada vez que el padre se iba de viaje. En realidad, este hombre misterioso
no se sabía bien de qué trabajaba, no se conocía su nombre, en fin. Un día Sansón iba paseando, atravesaba una plaza, pasó por donde había justamente un Patíbulo. o algo, y vio al padre de Margarita decapitando a un señor con un hacha. Era verdugo el tipo. Su nombre real era Pedro. Jean quiso romper la relación, pero estaba demasiado enamorado. Decidió entonces entregarse a Margarita, casarse con ella. Pero debió dejar su rango militar, porque las autoridades militares estigmatizaban a quienes se fueran a casar con familiar del verdugo. Una noche Sansón le propuso a Margarita huir, pero era tarde, ya el padre se había enterado de la conducta de su hija y entró en la habitación justo cuando los amantes estaban ahí, qué sé yo, Plena ejecución. y el padre exigió inmediatamente una reparación. No es que no vino con una licuadora rota, no. Sí, no. Le dijo, ningún hombre se casará con mi hija a menos que sea verdugo él también. O mejor dicho, Ahí está. vos habéis deshonrado a Margarita y o la desposáis y te convertís en mi ayudante y sucesor, o bien yo mataré a mi hija, o algo así. Si la virginidad es el único bien que la hija de un verdugo pueda apertar a su esposo, dijo y dejó la frase en suspenso, o la dejó en suspenso el obtuso copista de estas cosas. Bueno, y Sansón no tuvo más remedio que aceptar, y se hizo verdugo. Lo que es el amor. Y la primera vez que debió ayudar a su suegro, cayó desmayado. Después se acostumbró, ¿vio cómo es? Como Y todo. así toda la familia, y también los hijos y nietos que vinieron, se dedicaron a aplicar los terribles castigos en vigencia. Entonces el apellido fue casi sinónimo de verdugo. Aquella línea de la familia se reprodujo en toda Francia. Carlos Juan Bautista, Sansón, nieto del primer verdugo, reunía una vez por año a sus primos y sobrinos, todos verdugos también, y hacían una gran mesa, se hacían llamar por sus criados por el nombre de la ciudad donde ejercía. El señor de París, el señor de Reims, todo eso. El más célebre señor de París fue Carlos Enrique Sansón, que en 1788 estaba a punto de ajusticiar a uno en la rueda, pero una sublevación impidió el castigo y la rueda fue detenida. Luis XVI, asustado, ordenó que se suprimiera el castigo de la rueda. Y en caso de condenar a alguien a la rueda, el condenado tenía derecho a reclamar la muerte por medio de la espada o el hacha. Este mismo, Carlos Enrique, fue el que, años más tarde, debió ejecutar nada menos que al rey y a María Antonieta. Luis Capeto. Respecto a la muerte de María Antonieta, parece que el día de su ejecución, toda la terraza del Palacio de las Tullerías repleta de mirones. La Plaza de la Revolución debía ser la Plaza de la Concord, me parece a mí, que está frente a donde antes Está frente al Palacio, las claro. Tullerías. Muy bien. El caso es que parece que iba llegando, ya estaba todo preparado, estaba el verdugo y la reina descendió de la carreta y subió la pequeña escalera hasta el patíbulo y en su prisa pisó al verdugo y le dijo muy amablemente y visiblemente apenada: perdóneme usted, señor, no ha sido mi intención. Qué tremendo, ¿no? Qué escena notable. Estaba pensando, Alejandro, que dicen los hermanos Cohen, aludiendo a una frase de el autor de Sam Spade, ¿no? El novelista Dashiell Hammett, ¿no? Estas novelas policiales, que la primera vez que uno mata a un hombre es una tragedia y que después es simplemente sangre, lo que da título a una película. Y pensaba que quizás la forma más brutal de comprobar la condición humana es ver de qué manera brota cada tanto la voluntad por la pena de muerte, que durante siglos se dio por descontado como un castigo, como si los hombres tuvieran derecho a tomar eso. Pero al mismo tiempo hay algo que la humanidad hace con frecuencia, que es ver en algo que reivindica como parte de la justicia un pecado brutal.
porque justamente la condición de verdugo estuvo marcada por la estigmatización en todas las culturas, y de hecho hay una figura que todos conocemos, o asociamos con la del verdugo, que es un tipo con una capucha negra, que tenía que ver con dos cosas. Una era que los circunstantes, los asistentes a la ejecución no lo reconocieran y pudieran eventualmente tomar venganza. Pero la otra era que el ajusticiado no le viera la cara al tipo que le quitaba la vida, porque se suponía que cuando uno moría ajusticiado, volvía como fantasma y después iba a buscar al que lo había matado y a torturarlo permanentemente. Claro, se nota mucho en la ciencia en todo eso. Exactamente, está cargado de pensamiento científico. Y después, tanto la ciencia jurídica como la ciencia, exactamente, como la ciencia biológica o natural. Biológica, claro. Después, digo, justamente en ese sentido los griegos tenían un poco más de nobleza, pese a que la justicia, igual que la democracia ateniense, eran a veces tan espantosamente parecidas a las de ahora que dan pena a los años perdidos. Pero había un protocolo de las armas. El hacha era para la gente en general y la espada se reservaba a los nobles. La espada era, usted lo habrá visto, en el Museo de la Torre de Londres hay un par de espadas que se usaban para las ejecuciones, una semejante a la que se usó para separar la cabeza del tronco de Ana Bolena, donde había que ser muy hábil con la espada y tener una musculatura muy fuerte. Con lo cual, el ajusticiado por espada se ponía en el rango de un caballero, cosa que nuestros amigos japoneses también lo utilizan en el seppuku, que no es una ejecución, sino que es un suicidio cumpliendo una condena, pero que recibe el corte de cabeza. Y pensaba finalmente en una figura que ha aparecido muchas veces, que ha visitado este programa, que es Carlos Estuardo, Carlos el primero, hijo de María Estuardo y rey de Gran Bretaña, rey de Inglaterra en aquel momento, que fue derrotado por la Revolución de Cromwell y condenado a muerte. Ese, en 1649, hay un bello poema de Borges que dice: Carlos avanza entre la gente, abandonado en los brazos de la escolta, sabe que va a la muerte y no le olvido, que es un rey y la ejecución lo espera. Bien, Carlos I... Dice que sonríe, lo había hecho tantas veces. Llegó, se lo conocía como el rey caballero por sus buenas maneras y su manejo del violín y de la espada, y se dice que llegó con una vara de mimbre hasta el patíbulo y que cuando pasó frente a la espada, hablan de un hacha algunos, Dumas en Los Tres Mosqueteros habla de un hacha, le dio un golpe con la vara y dijo: espero que seas tan amable al devolvérmelo como yo al ofrecértelo. Después puso su cabeza en el potro, en el hueco ese de la madera, miró a la multitud y les dijo: remember, que se acordaran, y los británicos se deben haber acordado más de una vez de esa admonición. Lo que digo es que hay que ser, bueno, después le cortaron la cabeza y palmó, pero digo, hay que ser, más allá de la condición moral de Carlos, que era un miserable, digo, muy hombre y muy caballero para tener la voluntad de no solo ir a morir sin desesperación, sino en hacerlo con elegancia y de algún modo también amablemente. Y amablemente es una milonga donde también se cuenta un hecho de sangre. Sí, sí. Una breve milonga, muy breve, que va a cantar ahora mismo Edmundo Rivero.